Vamos a leer unos. Yo dije San Juan 11:3, pero vamos a leerla del 1 al 6. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo y póngase de pie por reverente a la palabra, porque Dios es tan grande y poderoso que tenemos que temer cuando escuchamos su palabra. Si tú no temes a Dios, hermano, usted necesita adorar a Dios, necesita pelar rodillas para que escuche, para que usted obedezca, para que usted, ¿verdad? Ahora si está enfermo, lo entendemos, Dios conocerá, pero ahora vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la idea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuró los pies con sus cabellos. El 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Gracias, Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Jesús, porque has permitido. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, de lo que vamos a escuchar en este momento. Como dice tu palabra: mengue yo la carne, sino que tu espíritu fluye en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. He puesto por título este mensaje, hermano: las enfermedades físicas e espiritual. Las enfermedades físicas e espiritual. Me voy a enfocar un poco en lo que dijo: el que amas está enfermo. Vemos las palabras, hermano, de que según lo que nos dice, que Jesús amaba a esta familia, amaba a Marta, a María y Lázaro, que son el hermano de ellos. Pero, más sin embargo, enviando por Marta y María, el Señor Jesús era su hermano Lázaro, quien estaba enfermo. Lázaro fue un cristiano muy amado por el Señor Jesús, y sin embargo estaba enfermo entonces, ¿verdad? No debemos pensar de que la enfermedad siempre es una señal de enojo o en el castigo de Dios, en el caso de los creyentes. Nosotros, hermanos, nadie quien quiera enfermarse en estos tiempos, o nadie quien le gusta enfermar. Pero usted no puede evitar el enfermo. Muchas de las veces pensamos que el enfermo es del enemigo, pensamos que es el enfermo del diablo, pero muchas de las veces la enfermedad nos da una señal. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el caso de los creyentes, la enfermedad tiene el propósito de hacerles bien. En el caso que nosotros, hermanos, que conocemos a Dios, tenemos que entender que muchas veces las enfermedades nos hacen el bien. ¿Por qué? Según dice Romanos 28, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Prácticamente cuando escuchamos la palabra todos, hermanos, todos las cosas, no está diciendo que todo solo el bien, que todo va bien. No está diciendo que simplemente cuando usted tenga los recursos para vivir bien. No está diciendo cuando usted tenga los recursos para pagar tu renta, todo lo que tenemos, sino que aunque estemos pasando en una situación, debemos que entender que todas las cosas nos van bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esta importancia considera este asunto de la enfermedad. Usted probablemente estará enfermo en algún tiempo futuro, o
y el pensar seriamente de la antemano acerca del asunto. Le pudo hacer mucho bien considerarnos el asunto bajo 3 escabezados. 1. La enfermedad existe por todas partes. Las enfermedades existen en todas partes del mundo, entre todas las clases de hombres. Ni Cristo nos puede exentar de enfermedades. Frecuentemente la enfermedad es una experiencia muy humillante. Puede hacer que un hombre sea semejante a un niño. Puede hacer que un hombre valiente tiemble ante las cosas más pequeñas. Puede afectar nuestra mente y nuestras emocionales. Ninguna cosa que el hombre haga puede prevenir la enfermedad. Las expectativas del promedio de vida pueden ser incrementadas por la ciencia médica. Nuevas curaciones pueden ser descubiertas para aliviar varias enfermedades, pero no obstante. Dice Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Lo que nos está diciendo, hermanos, este tema es que nosotros en el mundo no miramos la sabiduría de Dios. Muchas de las veces pensamos que nosotros somos afortunados o grandes o renombres, ¿verdad? Muchas de las veces no miramos las cosas que no nos conviene, como de lo que estamos hablando. Pero lo que está hablando este tema es que Lázaro estaba enfermo. Era el amado por Jesucristo. Imagínate que Dios, todos sabemos que Dios nos ama. Dios nos ama a nosotros. Pero con todo y eso, el amor de Dios no quiere decir que nosotros no nos enfermamos, tanto espiritual o carnalmente. Pero tenemos que entender que Lázaro según estaba enfermo, pero Dios dice que por medio de esto Dios se gloriaría. Ahora vemos este tema de las enfermedades. Un hombre que siente que es grande, un hombre que tiene mucho dinero, un hombre etcétera, de todas cosas, nunca puede evitar una enfermedad. Una enfermedad, hermano, es algo que viene a nuestras vidas a la noche a la mañana. Una enfermedad es algo que nadie lo esperaba. La enfermedad en nuestras vidas es algo, espera lo inesperado. Espera lo, ¿cómo le dice la palabra? Lo inesperado. Eso, que tú no lo esperabas, que tú no querías, que tú no quieres que pase. Espera lo ni esperado. Se me fue esta palabra, hermano, y esto estaba en las preguntas del examen de las licencias. Cuando tú dices vas a la calle, cuando juega el niño, espera lo ni esperado. ¿Por qué? Porque de repente cruza un niño, usted está atento de frenar. Tú no lo esperas, pero lo ni esperado. Entonces, hermanos, igual a la enfermedad, nosotros no la queremos, pero prácticamente Jesús dio una señal. ¿Cuál es la explicación para el predominio universal de la enfermedad? Porque la gente se enferma y mueren. No podemos suponer ni por un momento que Dios crió la enfermedad y la muerte en el principio. Todo lo que Él crió fue bueno en gran manera, y obviamente no incluía la enfermedad.
Pero la Biblia nos dice que algunos que no estaban en el mundo al principio entró posteriormente. Ese algo es el pecado. El pecado es la causa de toda la enfermedad, dolor, sufrimiento en el mundo. Sin el pecado no existiría la enfermedad. Solamente la Biblia nos da una explicación satisfactoria de los hechos tal como son. La Biblia explica cómo llegamos a tener cuerpos tan maravillosamente formados. Dios los crió y la Biblia explica cómo, a pesar de haber sido criado por Dios, quien es infinitamente sabio y bueno. Ahora somos tan propensos a la enfermedad y el sufrimiento. Las grandes doctrinas bíblicas de la creación y la caída son la única explicación. Punto número 2. La enfermedad puede hacer bien a los hombres. Quizás encuentras sorprendente el hecho de que la enfermedad nos puede hacer un bien. Muchas personas nunca consideran esto. Ellos ven solo el sufrimiento y el dolor y no ven el bien en ningún sentido. Ahora estoy de acuerdo que si no existiera el pecado en el mundo, sería imposible que la enfermedad hiciera algún bien a los hombres. No había enfermedades en el mundo perfecto que Dios crió en el principio, pero Dios en su sabiduría la ha permitido desde la caída del hombre, y el tanto una bendición como una maldición. Dios es capaz de usar nuestros dolores y sufrimientos temporales para lograr un bien más alto en nuestra mente. Nuestra conciencia y nuestra alma un buen eterno. La enfermedad nos ayuda a recordar la realidad de la muerte. Muchos hombres viven como si nunca fueran a morir y no se preparan. La enfermedad les puede recordar acerca de la realidad que de otro modo preferían olvidar. La enfermedad ayuda al hombre a pensar seriamente acerca de Dios. Mucha gente, mientras tienen salud, escojan olvidar de Dios. No piensan acerca de la necesidad de su relación con Él. La enfermedad les puede recordar de que algún día tendrán que enfrentarse con Él. La enfermedad ayuda a cambiar nuestras perspectivas de la vida. Muchas personas nunca piensan en ninguna otra cosa que no sea su propia felicidad en este mundo. Un periodo prolongado de enfermedad puede cambiar su forma de valor. Las cosas que antes consideraban como muy importantes, por ejemplo, el hombre que ama el dinero puede aprender que el dinero no le puede consolar cuando está enfermo. La enfermedad ayuda a humillarnos. Todos somos orgullosos por naturaleza en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes motivos de nuestras vidas. Buscamos a alguien que podamos criticar y hacer menos, pero la enfermedad nos muestra debilidad. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender y tenemos que estar preparados de lo que viene. Muchas de las veces decimos que las enfermedades son cosas del diablo, y puede ser que sí. Y sí. ¿Por qué? Porque Dios usó, el diablo usó la estrategia para engañar al hombre cuando Dios lo crió. Y por eso mismo que el pecado fue como una enfermedad en el hombre. El pecado fue una enfermedad de que cuando el enemigo nos pone cosas a nosotros, vuestra mente, vuestro corazón se enferma, y si no estamos preparados caemos en esa tentación y luego nos avergonzamos delante de nuestro Dios. Ahora la enfermedad, hermano, espiritual, es eso lo que Dios nos quiere hablar. Ahora la enfermedad física es algo que muchas de las veces Dios permite para que nosotros vemos quién es Dios, para que nosotros vemos que solo nosotros no somos nada. La debilidad de una enfermedad te humilla. La realidad de una enfermedad te da a conocer que tú no eres nada.
cuando te duele tu cabeza, cuando tus pies tiemblan, cuando tienes cuando tienes en tu cuerpo una fiebre, usted siente que ya no puede. Yo he sentido fiebres fuertes, hermanos, y digo, tan siquiera al Señor digo que me quede con esta fiebre para siempre. No soy nada. Mejor que me muera ya y punto, se acabó. Por eso la enfermedad, hermano, tenemos que entender, muchas de las veces Dios nos da una señal por medio de ellas. Pero hay muchas personas, escojan olvidarse de Dios, escojan olvidarse. Entonces llega el momento que pierden su conciencia espiritualmente. Y la enfermedad nos lleva a adelantarnos delante de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gracias, Jesús. Muchas personas no están edificando sobre un fundamento sólido, y un tiempo de enfermedad pueden hacerles ver que su cristianismo no les trae ningún consuelo en la hora de prueba. Muchas de las veces nosotros, hermanos, no estamos preparados para esto. Pero cuando nosotros reconocemos que Dios está con nosotros, ninguna enfermedad, ninguna cosa nos quita el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No digo que la enfermedad siempre beneficia a todas las personas en esta manera. Al contrario, muchos experimentan la enfermedad y su subsecuente comportamiento demuestra que no aprendieron nada de ella. Muchas personas se sanan, hermanos. Muchas personas están libres de un pecado. Pero cuando están libres, cuando Dios los sane, cuando se sanaron, se olvidan de Dios. Se olvidan de lo que en un momento, Señor, ten misericordia de mí, quita de mí esta enfermedad, Señor. Si tú me sanas, Señor, yo voy a tratar o voy a servirte. Pero a la hora cuando sienten potente, a la hora cuando ya tienen el dinero, a la hora cuando ya están trabajando, a la hora cuando ya están comiendo bien, se olvidan del Creador, se olvidan de Él. Entonces, cuando llega a un momento que sus mentes se les gana, tenemos que estar preparados, hermano. Una vida espiritual no importa qué es lo que está pasando. Una vida espiritual no importa lo que pase en tu vida, porque Dios es el que está con nosotros. Dios es el que resuelva estos problemas, incluso si es su voluntad. Si te mueres, si nos morimos en esta manera, vamos delante del Señor un día. A veces las enfermedades nos llevan delante de Dios. A veces las enfermedades nos hacen que vamos a ir al juicio. Porque el día que nos muramos, ese día ya estamos atravesando o ya atravesamos el valle de este mundo. Y el día venidero tenemos que estar delante del Señor y darnos cuenta de lo que hemos hecho en esta tierra. Pero hablando de la enfermedad, vamos a ver punto número 3. La enfermedad nos llama a deberes especiales. Vamos a ver aquí los deberes especiales a los cuales la enfermedad nos llama. Queremos ver claro, hermanos, acerca de los que deberíamos hacer en este mundo de enfermedades y muerte. El primer deber el cual la enfermedad nos llama es el de vivir de tal manera que estamos siempre preparados para compadecer ante Dios. La enfermedad nos recuerda de la muerte como la puerta a través de la cual hemos de pasar el juicio. El juicio veremos a Dios cara a cara. Entonces la primera lección que la enfermedad deberíamos enseñarnos es la necesidad de prepararnos para compadecer ante Dios. Muchas de las veces las enfermedades nos llama para llegar a su presencia del Señor. Muchas de las veces las enfermedades, si hago una pregunta, si alguien se ha enfermado anterior, cuando usted está enfermo, ¿será que nunca ha dicho al Señor, Señor,
sana mi vida. Dios, sáname de esta enfermedad. Yo creo que toda la mayoría de nosotros hacemos esta petición. Por eso es que cuando estamos enfermos hay dos puntos. La enfermedad no solo es maldición, la enfermedad es una bendición cuando nosotros estamos preparados. La enfermedad es una bendición cuando nos recuerda del Señor, nos da a conocer que el Señor está más cerca de nosotros, nos da a conocer el Señor, que se haga su voluntad en nosotros. Por eso Jesús fue su respuesta, que va a ser por la gloria de Dios. La enfermedad de Lázaro va a ser por la gloria del Señor. Entonces hay dos maneras que nosotros debemos entender de las enfermedades. Nos hace recordar a nuestro Dios. Cuando nosotros estuvimos un poco enfermos, hermanos, lo único que nos vino a la mente es entregar nuestras vidas al Señor. Aquí estamos, Señor, que se haga tu voluntad. Sánanos, claro, tenemos que pedir, porque Dios siempre pide, mira, ¿qué quieres que haga para ti? Dios ya conoce, pero Él hace una pregunta. ¿Qué quiere que hagas? ¿Qué hago por ti? La respuesta de nosotros como humanos, la respuesta de nosotros como hijos de Dios, la respuesta de nosotros es decir, Señor, sana mi enfermedad, pero que se haga tu voluntad. Pero el que no reconoce, lo que va a decir es que no, Señor, si no me sanes, yo ya no voy a buscar de ti. Si no me sanes, muchas de las veces ponen eso, ponen como que si ellos prueban a Dios. Pero más sin embargo, Dios siempre es misericordioso. Dios siempre no te condena, aunque nosotros lo pedimos mal. Por eso hay una palabra que dice, tú pides pero pides mal. Muchas de las veces ponemos reto a Dios y le decimos, Señor, si no me sanas, entonces ya no sigo. Señor, ya no te busco. En vez de decir que se haga tu voluntad, aquí estoy en tus manos, creo en ti, Señor. El deber de un cristiano verdadero es entregar su vida a Dios en la circunstancia de cualquier enfermedad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuándo estará usted preparado para encontrarse con Dios? Solamente cuando sus pecados hayan sido perdonados, su corazón renovado y su voluntad enseñada a deleitarse en la voluntad de Dios. Usted tiene muchos pecados y solamente la sangre de Cristo los puede lavar y borrar. Solamente su justicia te puede hacer aceptable en la presencia de Dios. Y estos beneficios son recibidos solo por medio de la fe. Entonces, si usted quiere saber si está listo a comparecer ante Dios, debería preguntarse, ¿tengo fe? Por naturaleza su corazón no es apto para la compañía de Dios. Solamente el Espíritu Santo le puede transformar. Puede hacer todas las cosas nuevas y darle un deleite en la voluntad de Dios. Entonces, si quiere saber si está listo para encontrarse con Dios, hágase a sí mismo otra pregunta. ¿Han sido cambiados por el Espíritu Santo mi corazón y mi vida? ¿Será que yo, cuando recibí el Espíritu Santo, verdaderamente mi ser se mudó a lo de Dios? El día que yo recibí el Espíritu Santo, verdaderamente empiezo a creerle a Dios Todopoderoso, poner mi fe en Él. Tenemos que hacer muchas preguntas en nuestras vidas a veces. Nada menos que esto le preparará para su encuentro con Dios. Debemos ser justificados y debemos ser santificados. La sangre de Cristo debe limpiarnos y su Espíritu debe vivir en nosotros. Estos son los elementos esenciales de la fe cristiana en este mundo de enfermedades y muerte. Su primer deber es el de asegurarse de que posee estas cosas. El segundo deber al cual la enfermedad nos llama es a siempre vivir de tal modo que estemos preparados para soportarla pacientemente. Estar enfermos no es una cosa fácil de soportar. Quizás
mañana seamos apartados de nuestras actividades normales, nuestros planes pudieran ser interrumpidos, podríamos vernos obligados a soportar largas horas de cansancio y dolor. Todo esto podría ser una carga severa para nosotros y una gran prueba para nuestras paciencias. Entonces debemos aprender la paciencia mientras que estamos sanos. Antes de que algunas de estas cosas nos ocurran, debemos orar para que el Espíritu Santo santifique nuestro temperamento y nuestra perspectiva de la vida. Debemos hacer un esfuerzo real en la oración, pidiéndole regularmente, no solo por la ayuda para hacer la voluntad de Dios, sino por la ayuda para soportar. Recuerde que la ayuda necesaria está disponible para nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La palabra en Juan 14:14 dice, si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Pero tenemos que pedir verdaderamente con fe, y tenemos que pedir verdaderamente creyéndolo, porque si no, muchas de las veces pedimos solo para que usamos la misericordia de Dios, y cuando Dios hace misericordia nos olvidamos de nuestro Creador, nos olvidamos de nuestro Dios. Y muchas de las veces las enfermedades, eso es lo que trae bendición o maldición, trae muerte o vida eterna. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, nos morimos en cuerpo en Jesucristo, vamos delante de Él un día, miramos cara, y aquí nadie va a decir que no va a pasar esto. Todos pasamos la muerte, todos vamos a la muerte, todos atravesamos este valle de que el momento se te acaba la respiración delante del Señor. Sea bueno o sea malo, usted va a ver el Señor. Quiere o no quiere, el día usted va delante del Señor, ahí donde está el juicio final. Por eso vuestra enfermedad, hermano, o la enfermedad, vuestra enfermedad, digo yo, pues no estamos enfermos, pero digo, la enfermedad, hermano, trae bendición y maldición. Pero tenemos que entender a nuestra mente que nosotros estamos en la mano de Dios, y Dios es el que nos va a llevar, nos va a librar de todas estas pruebas que tenemos que atravesar. En este punto creo que las gracias pasivas del cristianismo no reciben las atenciones que merecen. La mansedumbre, la benignidad, la longanimidad, la fe y la paciencia son todas fruto del Espíritu Santo. Glorifican a Dios. A menudo las personas que han menospreciado el cristianismo o el lado activo de la vida de un cristiano son compelidas a pensar más seriamente cuando ven estas gracias pasivas. Manifiesta en la vida de un creyente es durante un periodo de enfermedad que estas gracias son más claramente manifestadas. Muchos creyentes han tenido una influencia duradera sobre otros, no por sus palabras, sino por la manera en que respondieron ante la enfermedad. Lo que está queriendo decir estas palabras, hermano, que muchas veces de nosotros, cuando ya tenemos tiempo en las cosas del Señor, pasamos muchas cosas. Muchas de las veces decimos a alguien, mira, cree en el Señor, ora en el Señor, pide en el Señor, busca de Dios, Dios te va a sanar, te va a librar. Pero hay muchas personas no lo creen, o simplemente que no creen lo que
lo que pasa en nosotros. Pero hay personas así. Por todo lo que nosotros hemos pasado, por todo lo que nosotros pasamos en la vida de nosotros, podemos darle a ellos también que tengo que tener paciencia, que tengo que tener testimonio. Y punto número 1, que tienen que creer a Dios. Tú si no crees o no crees en Dios, de todas maneras te vas a morir un día. Crees en Dios o no, de todas maneras tú te vas a morir. Entonces ahora tienes que ponerlo en tu mente, creer en el Señor, someterse bajo su gracia, someterse de lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vamos a leer un pasaje de Gálatas 6:12. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley. Dice, debería ver esto como una oportunidad para hacer bien. Pudiera ser necesario simplemente preguntar, expresar su preocupación, o quizás se trata de visitar al enfermo. Tales hechos sencillos de bondad tienen la tendencia que quitar barreras y crear buenos sentimientos. Pudiera ser a fin de cuenta los medios usados para conducir al enfermo a Cristo. Estas deberíamos ser el tipo de buenas obras para las cuales el creyente debería estar dispuesto en este mundo. Cuando nosotros pasamos cosas, hermanos, y decimos a las personas, mira, Dios me sanó a mí. Y también nuestro deber de nosotros, hermanos, como vimos a este versículo, es también orar por las enfermedades y visitarlos donde quiera que estén. Por eso dice la palabra que sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley, dice Cristo. Es un mandamiento que nosotros, hermanos, pero muchas de las veces nosotros creemos que el Señor, nosotros deseamos lo mejor para alguien, pero ese alguien no reacciona y no lo cree. Y por eso mismo te pasa su vida y no se sana, y así mismo no quiere acercarse a Dios. Pero el deber de nosotros es ayudarle a decirle que Dios sana. Pero muchas de las veces ellos no ponen su paso por delante. Hay personas que vienen a la iglesia y simplemente ven, yo no sé si creo esto, yo no sé si los hermanos verdaderamente van caminando con Dios, yo no sé. ¿Cómo no sabes si tienes una Biblia en la mano? ¿Cómo no lo sabes si la palabra está delante de ti? ¿Cómo no miras que verdaderamente Dios hace milagros? Efesios 4:32 dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hablando de la enfermedad, estos versículos nos dan a conocer a nosotros como cristianos que seamos bondadosos. Aquí si hay una enfermedad y le decimos, mire, no se preocupe, acércate más a Dios, cree en el Señor y Dios te va a sanar. Nosotros cumplimos con nuestro deber lo que Dios nos manda hacer, pero hay muchas personas que no se someten a las palabras del Señor y no creen. Pero nosotros no podemos hacer nada ahí, hasta este punto, porque usted tiene que tener esa convicción de decir, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero que tú hagas ese milagro para que yo doy testimonio, Señor. Cuando tú tienes esa convicción, Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque Jesucristo contestó los versículos y dijo que la enfermedad es para la gloria de Dios, para que tú glorifiques a Dios, para que cuando te sanes, dices, Señor, tú hiciste este milagro, ahora voy a buscarte más que nunca, ahora voy a someter mi vida más que nunca, ahora voy a arrodillarme más que nunca delante de ti. Pero muchas de las veces lo hacemos al revés las cosas.
Nos vamos y miramos, no, pues solo Tomás y Efraín están ahí y otros hermanos. No, ahí no hay nada, mejor busco igual al otro lado. Igual, no tienes convicción, no conoces la palabra. Tienes que conocerla, tienes que abrir tu Biblia, busca ahí. Aquí el enfermo. ¿Qué hizo Dios con el enfermo? Léalo para que vas a tener convicción y créalo. Y si no lo crees, hay nadie que te pueda ayudar. Incluso el enemigo va a entrar y te jodiste ahí. Pero no queremos eso, hermano. Nosotros damos estos mensajes para que nos preparemos para las malas cosas. Porque, como dije, la enfermedad es una maldición y a la vez una bendición. Depende cómo estamos nosotros o cómo lo miramos, o depende quiénes somos nosotros para caminar en esas situaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De tales actos de bondad es una de las evidencias más claras de tener la mente de Cristo. El Señor Jesús anduvo haciendo bienes a aquellos que estaban enfermos y sufriendo. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, y como esto anduvo haciendo bienes y sanando en todos los oprimidos y por el diablo, porque Dios estaba con él. En otras palabras, nos está diciendo cuando Dios era carne, cuando Jesucristo está haciendo su propósito en esta tierra, Él iba a ser, como dice la palabra, que el Espíritu Santo anda con Él, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Ahora, hermano, cuando nosotros te decimos que Dios te va a sanar, cuando nosotros te decimos que Dios va a estar contigo, usted también haga su parte. Usted diga: yo me someto a Dios, yo voy a creerle a mi Dios. Pero si simplemente estás esperando la bendición, simplemente estás esperando que Dios haga el milagro, pero estás como que sí, tal vez sí, o voy a ver, o nunca el Señor se va a manifestar. Nunca Dios porque Dios hace una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y usted, convicción, creyéndolo, decir: sáname, Señor, libérame, oh Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ya voy a terminar. Dice Mateo 26:36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. El Señor está orando. Queremos probar la realidad de su amor, o como nosotros como cristianos. Entonces tengámonos cuidado de no descuidar egoístamente, ¿verdad?, de los hermanos o de los enfermos, de lo que tenemos que hacer para Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice: simpatice con ellos y trate de aligerar su carga sobre todos. Esfuércese para hacer bien en sentido espiritual. Le hará a usted bien, aunque no sea de beneficios para ellos. Creo firmemente que Dios nos está probando a través de cada caso de enfermedad que está cerca de nosotros. Al permitir el sufrimiento, Dios está probando para ver si los creyentes tienen algún sentimiento o no. Tengan cuidado que usted o nosotros no sean probados y encontrado falto. Si usted puede vivir en un mundo enfermo y moribundo y no se compadece de otros, entonces todavía tiene mucho que aprender. Nosotros, hermanos, el deber de nosotros es
hablar lo que Dios hace, hablar de su palabra y decir que Dios hace su voluntad cuando lo creemos. Dios hace su voluntad cuando le pedimos. Dios hace su voluntad cuando nosotros verdaderamente nos entregamos hacia Él. Pero si solamente estamos esperando un milagro, nada va a pasar en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Dios no te va a despreciar cuando tú le pides, hermano. Dios no te va a despreciar cuando tú crees en Él. Dios no te va a despreciar cuando verdaderamente quieres esperar en Él. Mateo 8:17 dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimientos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando tenemos convicción en Dios, hermanos, tenemos que entender que vuestras enfermedades Él las llevó. Ninguna enfermedad debemos de tener miedo. Y sé que como humanos que somos es difícil, pero tenemos que estar preparados. Nadie quiere una enfermedad en su vida. Ahora, si esta enfermedad nos lleva a la presencia de Dios, es una bendición, porque nosotros queremos ver a Dios un día, queremos estar en su presencia, pero tenemos que entender que sea la voluntad de Dios. Si usted está enfermo, si usted físicamente, crea en el Señor, busca su palabra, crea en lo que Él hizo en los tiempos. Pero ahora el Señor no lo miramos, pero lo sentimos. Ahora Él está en este lugar hablando su palabra. Ahora Él está manifestándose por medio de estos tiempos. Y Él dice: crea en mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Pero muchas de las veces nosotros nos alejamos de Dios. Cuando ves que no nos sanamos, dejamos que el enemigo entra y nos lleva. Entonces ahí vamos a perder la salvación. Hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios por su infinita misericordia, que Él tenga misericordia de nosotros cuando nos enfermamos, porque todos tenemos que llegar a enfermar un día. Como mencionó el versículo principio, que solo tenemos 70 años de vida, y ya de allí, aunque con dolores, aunque que el Señor sepa cómo, muchos se han muerto con un dolor de estómago, muchos se han muerto con un dolor de cabeza por su vejez, porque cuando ya vas a tener 80 años, usted ya no soporta los tiempos que uno tiene, usted ya está viejo. Vemos los viejos, vuestros viejos que están en la calle, van con un bastón, apenas tirando un paso, y quizás con un dolor de estómago ellos fallecen, y ya, ahí llegó. Por eso la palabra dice que solo tenemos 70 años, y ahí que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar al Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya.